Hola Mabel, buenas noches. Hola Caro, besos a Reni, a tus papis, tus hermanas. Hola Marta, hola Gaby. Decime si se escucha bien, por favor. Vamos a esperar unos minutos. Son las 20:02 de la noche. Hoy es martes 22 de septiembre del 2020 y estamos para dar uno de los mensajes. Hola Romy, ¿cómo estás? Gracias por decir que se escucha bien. Saludo a las nenas, a Dani. Me alegro que estén ahí. Buenas noches, Pastor Hugo. Hola Vela, ¿cómo te va? Saludo a Tini. Nosotros también te amamos mucho, Vela, a vos, a Tini, a papá y a mamá. Nos queremos mucho. Y esperemos que pronto nos podamos volver a vernos y abrazarnos. Porque la verdad que ya estos días tantos de cuarentena o como lo quieran llamar, uno necesita ver a su familia espiritual, ¿no? Más allá de escuchar los mensajes. Bueno, hoy, como les decía, es martes 22 de septiembre del 2020. Estamos dando uno de los mensajes para ir cerrando la noche. A las 22:30 horas estará la pastora Fernanda Cabral con el último mensaje. Y bueno, decirles que mi nombre es Alicia Cabral, soy líder del Ministerio Apostólico Internacional Camino de Vida y nuestros padres espirituales son Waldo Cabral, el apóstol, y la apóstol Karina Ambrico, su esposa. Nuestro ministerio, nuestra iglesia se encuentra en la localidad de Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza, en la calle Saavedra 426. Hola Bianca, hola Sandra, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hola Candy, espero que estés bien de tu rodillita. Saludo a mamá y a papá, espero que estén todos bien. Bueno, y decirles que estamos transmitiendo de lunes a lunes mensajes de esperanzas, enseñanzas, con la guía del apóstol, con sus prédicas los domingos, y la apóstol Karina los días miércoles a las 22:30 horas, y los mensajes se van dando a las 16 horas, 18, 20 horas y 22:30. Bueno, y decirles que también tenemos un canal de YouTube que se llama Voz de Alerta, que sería bueno que escuches todos los mensajes de cada uno de los hermanos, de los pastores y de los apóstoles, donde hay muchas enseñanzas que te ayudan a alimentar y a fortalecer tu vida espiritual y tu vida diaria, ¿no? Y que siempre son mensajes que tienen que ver tan solo con la simplicidad
de vivir una vida diferente en la tierra, llevando la vida de Dios. El domingo el apóstol daba testimonio de su tránsito, que le tocó llevar en estas semanas, cada una de las etapas que sobrellevó, quizás con momentos que fueron difíciles, que preocuparon como ser humanos a la familia, más allá que por ahí no nos quería decir, siempre con la esperanza y en oración de todos para que salieran bien de esto lo que le tocó vivir, que es el COVID, ¿no? Que esta pandemia, esta enfermedad fue llevando miles y miles de personas en todo el mundo, hasta muchos cayeron y perdieron su vida aquí en la tierra. Y bueno, nosotros tenemos el milagro de que nuestros apóstoles, estando siempre al servicio de Dios y haciendo su obra, fueron bendecidos con sanidad. Y así que prontito estarán otra vez en el edificio, en la iglesia, trabajando en la obra del Señor, continuar con la entrega de viandas seguramente, acompañado de las hermanas que siempre están al pie del cañón y, como decimos, en la primera línea de batalla, ¿no? Pero como siempre nos dijo el apóstol, más allá de nuestra fuerza tenemos armas espirituales y sobre todo la responsabilidad y el respeto de cuidarnos y de cuidar al otro, ¿no? Entonces, como le decía, el apóstol hablaba distintos pasajes bíblicos dando testimonio de las distintas fases que le tocó sobrellevar en esta enfermedad que fue el COVID, ¿no? Que pudo vencerla a través del uso de sus armas poderosas, sus armas espirituales que Dios le da, y que uno debe permanecer arraigado al Padre, ¿no? Por supuesto que es muy fácil, como decía él, decir, bueno, tranquilo, Dios tiene el control, Dios está contigo, tenés fe que vas a salir, ¿no? Y como veníamos diciendo, es muy fácil quizás recitar algún versículo y decirlo, ¿no? Pero saber que cuando uno está en el campo de la batalla, tiene que enfrentar a distintos Goliat, ¿no? Y no hay arma más poderosa que la palabra bíblica y aplicada, ¿no? Dentro de nuestra vida y en ese campo. Y por eso se basaba en varios versículos bíblicos, ¿no? Donde él dio batalla al COVID, hablando en Juan 14, 6, donde dice que si nosotros elegimos a Dios, a Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Sobre todo es el camino a la verdad de la palabra y el camino a la vida. Y el otro versículo al que se refería era Juan 8, versículo 31, donde nosotros lo conocemos muy bien, donde entre dichos este versículo dice: la verdad nos hará libres para separarnos de cualquier situación, libres para poder vencer y salir de alguna situación maligna o del enemigo, ¿no? Pero todo esto seguro lo habremos escuchado y realmente lo sabemos, pero debemos arraigar nuestra confianza al Señor. Hola Mauro, ¿cómo te va? Me gustó mucho tu mensaje. Bendiciones, saludo a tu familia. No, pero tenemos que estar confiados y tener arraigada nuestra fe verdaderamente en Dios. Sabemos que la vida acá en la tierra, muchas veces tenemos, como vengo diciendo, muchas situaciones y circunstancias que son difíciles y que quizás
hay que afrontarlas, ¿no? Y como seres humanos, a veces creemos que son imposibles y que solo nos afectan en lo terrenal, ¿no? Desde lo carnal. Pero también muchas veces esas aflicciones o una enfermedad también nos pueden destruir o afectarnos desde lo espiritual. ¿Por qué nos afecta de lo espiritual? Porque muchas veces el enemigo, a través de estas circunstancias o situaciones que nos toca atravesar, nos quiere alejar de nuestro propósito y que nosotros vayamos desistiendo, perdiendo fuerza, hasta lograr quizás debilitar nuestra fe o poner en duda nuestra fe en Dios, ¿no? Hola Sole, ¿cómo te va? Saludo a la familia. Y nosotros como creyentes a estas situaciones las llamamos a veces los gigantes, ¿no? Los gigantes de nuestra vida, por las cuales sabemos que tenemos que derrotarlos. Pero ¿tenemos en claro cuáles son esos gigantes? ¿Conocemos bien cuáles son esas armas que podemos utilizar para darle batalla y pelear esa batalla? Yo te digo que dejemos de vivir angustiados, que dejemos de preocuparnos, que dejemos de preocuparnos, ¿no? Por esos gigantes, así como el apóstol hablaba de David y Goliat, ¿no? Que utilizó 5 piedras y nos preguntaba si nosotros sabíamos cuáles eran esas 5 piedras que podíamos utilizar para vencer. Entonces decimos de una vez por todas, cuando nos decidimos a ponernos firmes en nuestra fe y no debilitarnos, de enfrentar y vencer esos gigantes. Estos Goliat se presentan como situaciones en nuestra vida que pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas en el trabajo, puede ser también una enfermedad, ¿no? Como les tocó vivir a nuestros apóstoles y quizás a algunos hermanos o que han atravesado enfermedades, quizás un cáncer o un ACV, ¿no? Pero en realidad nosotros no debemos llamarlos gigantes, no debemos llamarlos Goliat, verlos como grandes enemigos, porque nosotros como verdaderos hijos de Dios, estoy leyendo los mensajes y me pierdo. Hola María, hola Mauro. Y esos gigantes no debemos tomarlos como que son más grandes los problemas o las circunstancias que nuestro Dios. Nosotros sabemos que tenemos nuestro Padre y que nuestro Padre es todopoderoso, que estando de la mano de Él no vamos a ser vencidos, estando de la mano de Dios jamás nos pasará nada, pero lo debemos creer y debemos tener la convicción que es así, porque Dios es más grande que ese gigante. Dios es ganador y nosotros tenemos como sus hijos ese plus para dar batalla a cualquier situación que nos enfrente. Y así como decía el apóstol, David derrotó a Goliat, vio que la gloria de Dios manifestarse en él, y así debe ser nuestra vida hoy. Quizás hoy tenés que enfrentar una escasez, una enfermedad, amargura, estrés, ira, problemas, como te decía, económicos, pero tenés que saber que debes luchar y derrotarlos, pero debes conocer que ellos, muchas veces estos gigantes,
nos hacen creer o nos demuestran de que ellos nos van a dar pelea y nos hacen creer que ellos jamás se van a ir de nuestras vidas. Nos hacen creer que nosotros no vamos a poder salir de esa situación. Por ejemplo, la escasez te dice que nunca vas a salir de ahí, siempre te va a faltar. Una enfermedad te va a decir que no hay solución, que no hay sanación, que no hay sanidad y hasta que vas a poder perder la vida. Muchas veces ese gigante te dice que tu familia no tiene solución, pero todo esto, cuando nosotros creemos eso, que ellos son más grandes de lo que nosotros tenemos, que es a Dios, nos llevan a pensamientos que nos atemorizan, nos llevan a preocupaciones, a estar intranquilos, nos van haciendo que nuestra fe se vaya apagando y tratamos de buscar armas o fuerzas humanas, ¿no? Como decía el apóstol, se leyó todo, buscó todo sobre el COVID y él solo no, desde lo humano todos creo que hicimos eso, de buscar ayuda, ver si se conseguían. Por ejemplo, a mí se me vino a la cabeza en uno de los momentos, sabiendo que por ahí el COVID te trae problemas respiratorios o que te ahogás, y bueno, ver cómo se puede obtener el oxígeno. Y descubrir por ahí que había empresas que te venden una mochila de oxígeno o que te alquilan la mochila de oxígeno para poder alivianar y pasar la noche un poco mejor. Pero eso era con nuestras fuerzas. Así como decía el apóstol, él leyó todo, buscó todo, todo tipo de paliativo. Pero ahí, como dijo Mauro, Dios es donde se presenta y quizás con una palabra, con un pensamiento, te dice, no, no es con tu fuerza. Vos tenés una vida espiritual, tenés un arma espiritual. Y yo creo que es ahí donde nosotros enfrentamos al gigante poniendo el nombre del Señor. En el nombre del Señor todo es posible y podemos destruir ese gigante manteniendo nuestra fe, que con Dios vamos a poder, con Dios vamos a ganar la batalla. Y creo que esa es una de las primeras piedras que tenemos que tener fe, la piedra de la fe, la primera piedra. No permitir que nada destruya a nuestra fe. Bendiciones, Celina, saludo a tu esposo y a toda tu familia. La primera piedra y que el gigante quiere vencernos es destruyendo nuestra fe, pero nosotros debemos estar aferrados a la palabra, a las promesas de Dios, para poder vencerlos. Y usemos la palabra, la verdadera palabra, la palabra que es verdad, la palabra que nos dio Dios. Hagamos crecer día a día, alimentando nuestra vida espiritual con la palabra. Esa palabra nos va a dar libertad, libertad en los pensamientos, libertad en nuestro accionar, porque estamos poniendo en práctica lo que Dios nos enseña. Entonces debemos llenar nuestra vida espiritual con la palabra, y esa sería nuestra segunda piedra para derrotar a Goliat. Primero es permanecer en la fe. Segundo, alimentar nuestra vida espiritual. ¿Con qué? Con la verdadera palabra, la verdad de la palabra. La palabra nos va a hacer libre. La palabra es poderosa. Entonces, hacer crecer nuestra vida espiritual nos va a hacer permanecer en el reino de Dios, tener los ojos puestos en Dios y que Él todo lo puede, que Él es el Dios todopoderoso. Y así empezamos a darle batalla, usando esas armas espirituales que son más poderosas para poder destruir cualquier situación que nos acontezca.
Entonces, si nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, si nosotros conocemos realmente quién es Dios y tenemos la fe, vamos a poder usar esas armas espirituales. No vamos a retroceder, por más que nuestros ojos vean un diagnóstico que nos quieran dar de hombre a hombre, o por más que nos digan que esa circunstancia no va a cambiar, sino que la batalla la vamos a ganar con Dios. Pero ¿cómo? Permaneciendo, estando adelante, estando al pie del cañón, como quien se dice. Entonces nunca vamos a retroceder. Tenemos que estar firmes y confiados en la palabra, confiados en la palabra de Dios. Y esa sería nuestra cuarta piedra, ¿no? Tenemos la fe, cultivar nuestra vida espiritual, usar esas armas espirituales y permanecer firmes, confiados, adelante de la mano de Dios. Y nuestra quinta piedra sería poner a Dios primero sobre todas las cosas y no hacerlo con nuestra fuerza, no tratar de entenderlo con nuestra mente humana, con nuestro sentir, y no caer en esa desesperación, sino que poner a Dios, aferrarnos en su palabra, creer en que todo es posible para Dios, que no hay imposible. David pudo vencer a ese Goliat ante esa mirada intimidante de ese gigante, porque él tenía sus ojos puestos en Dios, porque él estaba firme en lo que Dios iba a hacer. Tenía esa palabra destructora, tenía y levantó toda situación que se acontecía en el nombre del Señor. David lanzó esa piedra justa, esa piedra que quizás el tamaño no tenía mucho que ver, pero sí esa piedra tenía la unción, porque él estaba aferrado a la roca firme, a esa roca fiel, para que todo creyente, así como David confiado, sabemos que vamos a poder derrotar esa circunstancia que se levante, porque es tiempo de la victoria, es tiempo de aferrarnos a las promesas de Dios, es tiempo de movernos en la fe, porque si nosotros nos movemos en la fe, la victoria final en la batalla contra cualquier Goliat va a ser junto con Dios y de la mano de Dios. Y para ir finalizando, voy a leer un salmo en el cual yo buscaba y le pedía a Dios que me diera una palabra para poder reflexionar todo esto, de que no es con nuestra fuerza, no es con nuestros pensamientos, no cayendo en la desesperación o en pensamientos que no nos llevaba a buena meta, sino que con nuestra vida espiritual, con nuestra vida en fe, aplicando la palabra y para luego derrotar a ese Goliat, que no es más grande que nuestro Padre, que no es más poderoso que nuestro Padre. Y es así que ayer, buscando en la palabra, mientras iba a buscar mi libro para hacer anotaciones, encontré un señalador cuando estaba buscando la lapicera para las anotaciones y pedirle a Dios que me diera la palabra. Y este señalador, que me lo habían dado en una de las librerías cristianas, tenía el Salmo 27. Y el Salmo 27 es uno de los salmos en el que habla que Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios nos da la luz. Cuando nosotros le cantamos y alabamos a Dios,
Dios nos da la luz para guiarnos, guiar todo pensamiento que nos lleva a destruir y poder usar esas armas que tanto necesitamos, ¿no? Como decía el apóstol, que todo lo que respire, todo lo que tenga vida, alabe al Señor. Y es así que se los voy a leer. Del Salmo 27, del 1 al 6. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré alabanzas a Dios, porque Él nos da la vida y la mejor vida. Él nos da la victoria final. Espero que se haya entendido. Les deseo unas muy buenas noches. Hoy a las 22:30 buscala en el Facebook a Fernanda Cabral, pastora del ministerio, que va a estar cerrando esta noche. Los bendigo, los quiero un montón, los extraño y esperemos vernos pronto. Gracias por estar ahí.